¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana. Listo informe para primer debate del proyecto de ley contra la trata de personas. Comisión de Fiscalización investiga el habeas corpus a favor de Jorge Glass. Proyecto de ley de carrera sanitaria tiene listo el informe para segundo debate. De manera unánime, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El documento fue remitido a la presidenta de la Asamblea para que en lo posterior sea debatido en el Pleno del Parlamento. Se trata de una propuesta que tiene como objetivo prevenir y combatir los hechos que constituyen trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y brindar protección, asistencia y apoyo en la investigación y judicialización a quienes sean víctimas de dichas conductas, mediante el establecimiento de mecanismos, competencias y responsabilidades estatales. No solamente son ciudadanos de lo que antes era la parte sur de la serranía ecuatoriana, sino son de todo el país y hay una gran preocupación justamente por cómo se ha venido desarrollando ahora más, sobre todo con esta problemática de la pandemia. Según los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales, el proyecto permitirá, entre otros aspectos, establecer las atribuciones del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección de sus víctimas, de los gobiernos autónomos y de instituciones del Estado para frenar el cometimiento de este tipo de delitos. Lo ideal sería poderlo erradicar. Sabemos que son delitos que se encuentran, son al orden del día en nuestro país. Existen figuras para el acompañamiento, para poder evitar este tipo de delitos también dentro de la normativa. Luego de la socialización con varias instituciones y organizaciones, la Comisión unificó las dos figuras en el proyecto de ley, es decir, la trata de personas y el tráfico de migrantes. La trata de personas trata más sobre los temas de delitos sexuales, prostitución, y el tráfico ilícito de migrantes trata en cambio cuando hay empresas o hay los coyoteros. Es así que con 8 votos a favor, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley contra la trata y tráfico ilícito de migrantes. El documento fue entregado en gestión documental para conocimiento de la presidenta de la Asamblea. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Fiscalización inició un proceso de investigación sobre el habeas corpus concedido al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Varias autoridades acudieron a la mesa legislativa. El ministro de Gobierno aseguró que se han reforzado las medidas de seguridad para evitar una posible fuga. El habeas corpus concedido al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue tema de análisis al interior de la Comisión de Fiscalización. Altos funcionarios acudieron al legislativo y explicaron su accionar en el proceso. El director del SNAI detalló la cronología de los hechos suscitados durante la audiencia. Sostuvo que no es de su competencia acudir a la diligencia y que por eso envió un delegado. El mismo, que reconoció, no realizó ninguna objeción a los informes médicos que argumentaban la condición de Glass. ¿Y por qué no asistió usted? Como les repito, son legitimaciones que se hacen a los centros. Ramírez también aseguró que se podía garantizar la seguridad del ex vicepresidente en la cárcel de Latacunga y que se han presentado 2 recursos de apelación del habeas corpus. Porque se encontraba en una celda única, personal. O sea, ¿usted sí podía garantizar la seguridad del señor Jorge Glass? Con los protocolos que hemos establecido, luego los habeas corpus del 2018, sí. A la comisión también llegó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Él dijo que la noche de la audiencia el ministerio únicamente se le convocó como parte operativa para un traslado que nunca sucedió y manifestó que no van a interferir en ningún proceso relacionado con la administración de justicia. Nuestra posición es inflexible. La administración de justicia debe tener toda la libertad para decidir. Sin embargo, anunció que se han reforzado las medidas de seguridad para evitar una posible fuga. Nosotros tenemos que saber hasta cuántas veces respira por minuto, a dónde va, con quién conversa. Tengan ustedes la plena seguridad que el ingeniero Jorge Glass no va a huir, se va a quedar en el país a dar la cara como lo hizo desde un inicio.
Mientras que el ministro del Interior dijo que se investiga si existe una relación entre lo que sucedió semanas atrás en la cárcel del Turi y la amenaza de bomba en el SNAI con el habeas corpus de Jorge Glass. Una amenaza que obligó a evacuar todo el edificio y que terminó en un intento de homicidio por parte de un sujeto. La comisión también escuchó a los presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral avanza en el trámite del proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Para ello, la mesa legislativa escuchó las observaciones del ministro de Defensa, Luis Hernández. Desde el Ministerio de Defensa se entregaron las observaciones al proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, que está en construcción al interior de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Luis Hernández, ministro del ramo, explicó que el texto debe mejorar la redacción en cuanto a la coordinación entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por lo que propuso cambios al artículo 9. Que la coordinación en las operaciones es parte de la respuesta integral del Estado. Y aseguró que los mecanismos de coordinación deben ampliarse a varias instancias gubernamentales. Creo que también la coordinación podría incluirse también las entidades, porque no solamente es Fuerzas Armadas y Policía, sino otras entidades, por ejemplo, control de riesgos, en algunos casos puede ir inclusive los organismos que manejan el tema de la minería. El presidente de la Comisión de Soberanía, Ramiro Narváez, destacó el proceso de socialización del proyecto de ley de seguridad integral. Escuchamos una campaña permanente por parte del Ejecutivo respecto a la construcción de leyes en temas de seguridad, pero cuando tienen que venir a construir las leyes no están presentes. Entonces, sí vamos a hacer un llamado de atención a las instituciones. La mesa legislativa extenderá una nueva invitación al ministro del Interior, Patricio Carrillo, al defensor del pueblo, César Córdoba, y al defensor público, Ángel Torres, para que entreguen sus observaciones al proyecto de ley. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. En conmemoración del Día del Maestro, la Comisión de Educación entregó un reconocimiento a representantes del magisterio ecuatoriano. Por otra parte, la mesa también avanzó con el trámite del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Este 13 de abril se celebra el Día del Maestro, razón por la cual los integrantes de la Comisión de Educación entregaron reconocimientos a representantes del magisterio ecuatoriano. A través de esto, los legisladores ratificaron su compromiso de continuar trabajando por los derechos de los maestros, como es la equiparación salarial. Queremos demostrar el trabajo emprendido por los 9 compañeros que conformamos la comisión al defender la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nosotros hemos hecho nuestra parte, pero seguiremos haciéndola junto a ustedes, hombro a hombro, seguiremos luchando por sus derechos. Acepto este reconocimiento porque significa la lucha histórica del Magisterio Nacional. En la jornada, además, la mesa avanzó con el trámite del proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Autoridades del Ministerio de Trabajo intervinieron. Uno de los temas que se abordó fue la importancia de que los capacitadores sean certificados. Tuvimos hace poco una reunión en el Ministerio de Gobierno porque detectamos gente que se encuentra dando cursos de capacitación de tiro, cosa que nosotros no lo tenemos dentro de nuestros perfiles aprobados. Solo se puede capacitar bajo los perfiles que los tenemos reconocidos. Permitir que esta inclusión, mientras las personas van ascendiendo dentro de un marco y la capacitación de la mano, puedan ir incluyéndose, pueda disminuirse esas brechas de falta de oportunidades que los chicos tienen. Finalmente, como tercer punto del orden del día, la mesa recibió a representantes de jubilados, quienes se refirieron a los incentivos jubilares. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno.
Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión del Derecho a la Salud ya aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de carrera sanitaria. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Le preguntamos de inmediato al asambleísta Marcos Molina, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, bienvenido. Gracias por este espacio. Gracias por la pregunta. La carrera sanitaria es uno de los objetivos más importantes dentro de lo que queremos nosotros, las facilidades que hay que dar a un médico para que pueda avanzar en su profesión. La carrera sanitaria hace que se establezca un nuevo orden de cosas en la profesión del médico. El médico va a tener con esto estabilidad laboral, va a tener con esto un nuevo salario muy digno, va a tener con esto la facilidad de poder avanzar escalonadamente con escalafón durante toda una carrera, la que es más lo importante para él, que no sea removido por gobiernos nuevos que vengan, sino que se mantenga dentro de su escalafonamiento. Ahora, asambleísta, en este proyecto de ley entra todo el personal vinculado al sistema de salud. Hablamos desde doctores o médicos con PhD hasta enfermeras, auxiliares, todo lo relacionado al sistema de salud. A partir del tercer nivel, o sea, de médicos especialistas, son los que intervienen, médicos, odontólogos, enfermeras fundamentalmente y personal que trabaja en el sector de la salud. Eso es lo que están llamados a este plan que por primera vez se produce en el país. Ahora, ¿qué sucedía o qué sucede en la actualidad? Porque, bueno, en las comparecencias de las comisiones decían que había ascensos o el tema de los salarios era a dedo, por decirlo así, o depende de la institución en la que laboren, y muchos se quejaban de que no se reconocía ya sea su experiencia, su titulación o toda su trayectoria profesional, y por eso necesitaban una regulación que, como usted lo ha dicho, vaya a la par con la experiencia, el tema laboral y también con el salario. Es por eso que el talento humano aquí va a ser fundamental. No se puede desconocer las capacidades de los individuos de acuerdo a su salario. Su salario debe de ir de acuerdo a su talento, a sus capacidades para poder desarrollarse dentro de un medio. Y ese es el medio de la salud. Si queremos una salud confortable, si queremos una salud realmente que compita, no solamente dentro del país, sino fuera del país, tenemos que darle las facilidades al médico de ser reconocido en su talento con sus capacidades económicas. ¿Sabes? Si se va a reconocer al médico con sus capacidades y su talento, ¿será entonces algo sine qua non que necesite una persona para tener este escalafón? ¿Qué se va a tomar en cuenta y cuáles van a ser las retribuciones? Sus capacidades, su graduación, que tenga sus conocimientos, la capacidad que tenga de poder alcanzar un puesto dentro de esto. Voy a poner un ejemplo y me corrige si me equivoco. Para ser director de un hospital va a entrar esto aquí reglado, va a contar la experiencia, los años. El perfil adecuado, con las capacidades adecuadas, ¿verdad? Y para eso habrá pues un sistema integrado que va a calificar a cada uno de los integrantes para este puesto, por ejemplo. Ahora, asambleísta, usted ha dicho que esto va a garantizar estabilidad laboral y tomando el contexto de lo que pasó con la Ley de Apoyo Humanitaria, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando llegó y se conoció aquí la sentencia de la Corte respecto de la inconstitucionalidad del artículo 25, si no estoy mal, ¿cómo se podría resarcir la estabilidad laboral al personal médico, sobre todo al que ha trabajado en primera línea en la pandemia con la ley de carrera sanitaria? La carrera sanitaria no tiene nada que ver con el apoyo humanitario. Son dos cosas distintas. La carrera sanitaria dicta una estructura, dicta un nuevo sistema para que el médico tenga acceso a través de su talento y sus capacidades a darnos una mejor atención al pueblo ecuatoriano, una mejor atención a los hospitales. Eso es, no depende del dedo político ni del compadrazgo para obtener un puesto en cualquiera de los hospitales del país, sino de sus capacidades de acuerdo al talento humano.
Pero se podría con esto de cierta manera garantizar estabilidad laboral también, incluiría en este paraguas los médicos que trabajaron en primera línea en la pandemia. Eso ya está legislado. Eso ya la Corte Constitucional ya dictó sentencia sobre eso. Sobre eso ya nosotros no podemos absolutamente modificarlo en lo absoluto. Ahora, se espera entonces que este proyecto de ley ya en las próximas semanas se debate en última instancia en el Pleno y luego pase al Ejecutivo para su objeción. ¿Se ha tenido conversaciones con el Ejecutivo sobre las posibles modificaciones que podría remitir? Debo decirle que este es un proyecto en el cual lo hemos hecho en conjunto. El personal de la vicepresidencia, las bancadas, lo hemos socializado a nivel de la academia, de las federaciones médicas, de las instituciones nacionales como internacionales. Y hemos tenido el apoyo realmente porque se considera que es el inicio de una nueva estructura sanitaria en el país. Bien, muchísimas gracias, asambleísta. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Dialogamos con el asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, quien ya nos ha explicado el contenido y los objetivos del proyecto de ley de carrera sanitaria. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que el proyecto de ley de juventudes plantea un subsidio para los pasajes en los jóvenes, tema que para el sector del transporte les parece perjudicial. Este punto se lo discutió en la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde se tramita esta propuesta. En el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica de las juventudes, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió los criterios técnico-jurídicos de los representantes del transporte en lo referente al subsidio del pasaje para jóvenes del país que se plantea en la norma. Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, sostuvo que esta propuesta no es técnica y podría generar un impacto económico negativo a este sector. Se está creando un nuevo proyecto para esto, que lo van a endosar ¿a quién? A nosotros mismos, señores del Estado. El Estado es el que tiene que responder si es que quiere dar una política social de esta. No nosotros el privado, porque ya no soportamos más y estamos ahogados con lo que ya tenemos. Criterio con el que coincide Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis, quien solicitó además que se archive la propuesta para evitar perjudicar a transportistas. Por atender la presión del Fondo Monetario Internacional y de las multilaterales, se han incrementado discriminadamente los combustibles que asfixian la dura y escuálida economía de los seres taxistas y transportistas en general. Otro de los tópicos que se plantea en la ley es facilitar líneas de crédito a jóvenes. Desde el Ban Ecuador, Héctor Guanopatín explicó la viabilidad de entregar tasas preferenciales de crédito. Esto no es una traba, esto es necesario porque esto es un negocio bancario. No es que nosotros manejamos dinero, tenemos una asignación como un ministerio, sino que todo el dinero que maneja Ban Ecuador es netamente de su actividad financiera de intermediación. La mesa tenía previsto además recibir a autoridades de Asobanca, quienes se excusaron. Serán llamados a comparecer en una próxima sesión. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Y ahora les contamos que la Comisión del Derecho al Trabajo mantuvo varias sesiones consecutivas durante esta semana. En primera instancia, la mesa conoció un proyecto de ley que reforma a la Ley de Seguridad Social. Luego de su análisis, los legisladores decidieron sugerir al Pleno su archivo. Además, la comisión dio trámite a 3 solicitudes de comparecencia. La primera, al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para conocer sobre las 1.200 exservidores públicos de Fuerza Terrestre. La segunda propuesta para la comparecencia del ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y autoridades de tránsito a fin de que expliquen sobre presuntos actos de corrupción
en el acceso para cupos de agentes de tránsito en 2021. En otra sesión, la comisión escuchó los aportes de Solimaria Herrera, experta en legislación laboral y seguridad social, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Finalmente, la comisión continuó con el análisis del borrador de informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Trabajo sobre el despido ineficaz y la indemnización agravada en casos de despido intempestivo. La Comisión de Gobiernos Autónomos solicitó una prórroga para socializar el informe para primer debate del proyecto de reformas al COTAD. Por otra parte, la mesa legislativa dio paso a una moción para que se oficie a los GATS el cumplimiento de la ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Un primer punto tratado en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea fue la ampliación por 60 días para la socialización y elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria al COTAD. Y el plazo de vencimiento es el 14 de abril de 2022, por lo cual sería razonable de que se proceda con la prórroga del tratamiento de este proyecto de ley. La mesa además conoció el memorando remitido por la Comisión de Seguridad a fin de que analice si se ha hecho una evaluación a la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, que otorga competencias a los GATS. El asesor de la comisión expuso varios antecedentes. No existe una obligación o vínculo legal específico que le obligue en este momento a la Comisión de Gobiernos Autónomos a realizar el proceso de seguimiento y evaluación de la ley. Los legisladores debatieron sobre este documento. Es necesario también preguntarse qué es lo que pasa, por ejemplo, con las comisiones de salud que tienen los distintos GAD. Y darle la responsabilidad a quien verdaderamente le faculta y le corresponde, el gobierno central. Luego del debate, la comisión aprobó la moción del legislador Marlon Cadena para que se oficie a los gobiernos autónomos descentralizados para que remitan información sobre el cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. En otro punto, la comisión analizó el requerimiento de información efectuado al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, a solicitud del asambleísta Lenin Barreto. Que en referencia al decreto 1042, cuya finalidad era reorganizar este Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica en las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto 2016. Finalmente, los legisladores avanzaron con el análisis del articulado del proyecto de ley orgánica para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Transparencia avanza con el análisis del proyecto de ley de participación ciudadana sobre los presupuestos participativos. Para ello, la mesa legislativa escuchó las observaciones de expertos en derecho administrativo y contratación pública. El tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos recibió nuevos aportes. En la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Legislatura, expertos en Derecho Administrativo y Contratación Pública expusieron sus criterios. Stalin Andino se refirió a la asignación del presupuesto público del Estado, quien además recomendó transparentar los gastos y que la ciudadanía conozca de mejor manera dichos recursos. Eso significa que no podemos tener presupuestos dispersos, siempre tenemos que plasmar en el mismo documento, en el mismo instrumento, toda la actividad presupuestaria. Tiene que haber un equilibrio entre gasto e ingreso, problemática para que la necesidad surja del ciudadano, surja desde ahí, desde la comunidad, y luego se replique en el presupuesto, no al revés. Indicó que las alcaldías necesitan trabajar en la gestión democrática de los presupuestos participativos y que estos valores sean priorizados de manera adecuada en la inversión pública. Este recurso que tú estás utilizando para gasto corriente puede servir para mi comunidad, puede servir para mejorar el alcantarillado, para mejorar el agua potable. Existan para ver qué se puede optimizar y en qué se puede utilizar dentro del beneficio de la comunidad. Por otro lado, Gonzalo Albán destacó la importancia de aprobar los presupuestos y llamó a los diferentes niveles de gobierno y a los GATS a socializar a la ciudadanía dichos recursos como parte activa de participación.
¿De qué forma se incentiva a las universidades, centros de estudios, organizaciones sociales a evaluar la gestión de lo público y las políticas? ¿Y qué seguimiento puede hacer un ciudadano a la administración si ésta no reporta el cumplimiento de sus objetivos? Conforme a la elaboración del informe para primer debate, la mesa legislativa convocará a más alcaldes del país, con el propósito de ayudar a viabilizar los recursos del Estado que se ejecutan en cada jurisdicción. Que hay cosas que moldear en el proyecto, que es un proyecto muy bueno para identificar a la ciudadanía con el presupuesto de cada uno de los municipios. Sin embargo, que habría que hacer una ponderación. Esta ponderación podría ser, digamos, que del presupuesto de como tal de un municipio se destine un 10% para que sea el presupuesto participativo. En otro tema, los comisionados archivó el requerimiento de pedido de información por parte del Contralor General del Estado respecto a la determinación de responsabilidades de las autoridades seccionales y servidores públicos de la Alcaldía de Santo Domingo. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.